Amigos de YouTube, aquí su amigo Super Sebas Bros. Amigos, bienvenidos a este nuevo Guerra de Consolas, en el cual voy a enfrentar Nintendo NES Mini, una Nintendo NES Mini original contra su versión pirata. Y sí, amigos, este video, este Guerra de Consolas va a ser diferente a los demás Guerra de Consolas que ha hecho. Un dato curioso sobre el último Guerra de Consolas que hice es que para el momento en el que fui grabando el video fue mi cumpleaños, o sea, no recuerdo si era mi cumpleaños número 20 o 21, ¿no? Pero bueno, ahora el caso es que voy a enfrentar estos dos pequeñines. Como este es un versus entre una consola original junto con una pirata, ahora voy a incluir estas tres secciones: diseño, características y voy a incluir juegos. Sin más, acompáñenme en esta guerra de consolas para ver cuál de estos dos pequeñines es el ganador. Pero bueno, primero empecemos con la NES Mini original. Como podemos ver, el acabado de esta consola es diminuto. Es muy fiel a la consola original, lanzada en 1985. Es una consola pequeña y también extremadamente ligera. De hecho, miren, hasta me cabe en la palma de la mano de tan pequeña que es esta consola. Vemos que esta consola tiene el botón de power. Vemos que el acabado de esta consola es un plástico, el cual con el tiempo se pone amarillo. Eso sí, no se alcanza a ver en la cámara, pero el mío ya se está amarillentando. Pero bueno, nada que un poco de agua oxigenada o peróxido no pueda arreglar. Pero bueno, aquí vemos la marca Nintendo Entertainment System, la cual el mío, como pueden ver, ya se está despintando con el tiempo. Aquí vemos el botón de power, que es muy fiel al original. Y aquí vemos el botón y aquí vemos el botón de reset, que a diferencia de la consola original, la cual era un botón más o menos de la misma mecánica que este por otro lado es de clic. De hecho, miren, escuchen. Apenas si se escucha. Pero bueno, aquí vemos los puertos para los controles. Como pueden ver, para los que no lo sepan, estos puertos son los mismos que usa el control Pro de la Nintendo Wii. El control Classic de la Nintendo Wii. De hecho, este control es compatible con esta mini de Nintendo. Aquí vemos a la parte de acá vemos esta rendija de ventilación para que la consola no se sobrecaliente. En la parte de acá no vemos absolutamente nada. En la parte de abajo vemos algunas especificaciones. Una rendija de ventilación para que la consola no se sobrecaliente. Las 4 gomas para que la consola no se mueva encima de una mesa. Y por supuesto el código de barras. Y por acá atrás en la parte de atrás vemos vemos el puerto HDMI, el puerto micro USB y por supuesto la marca HDMI. Y ahora vamos a hablar de la Nintendo NES Mini pirata. Como pueden ver, el acabado de esta consola es más brillante que la original. Por ejemplo, vean, no se alcanza a ver en la cámara, pero sí, pero en persona sí se alcanza a ver. Por ejemplo, aquí vemos el botón de power que no está aquí, sino acá. Por ejemplo, acá lo invirtieron, funciona más o menos así. Y aquí vemos el botón de reset, que a diferencia de la consola original, es el cual era de clic. Por ejemplo, respeta más a la consola, es más acorde a la consola original. En la parte de acá vemos los puertos de los controles, el cual, aunque parecen de la Atari 2600 y del Sega Genesis, lamentablemente los controles de esta consola no son compatibles no son compatibles entre sí. Y de hecho los controles del Sega Genesis y los controles del Atari 2600 no son compatibles con esta consola. Nomás es para que lo tomen en cuenta. En la parte de acá vemos esta rendija de ventilación para que la consola no se sobrecaliente. En la parte de acá no vemos nada. Y en la parte de abajo no vemos tampoco nada más que la rendija de ventilación que ya les mencioné.
Aquí vemos las 4 gomas para que la consola no se sobrecaliente. Y en la parte de acá vemos que a diferencia de la NES Mini original, esta por ejemplo tiene la entrada RCA. Y acá en la parte de acá vemos la entrada mini USB, el cual es la misma que usan los controles de la NES, de la PlayStation 3. Y por acá vemos, en la parte de acá se me olvidó mencionarles en la NES Mini original, que vemos esta rendija de ventilación, el cual parece ser un acordeón, el cual parece ser un acordeón. Y en la parte de acá también la tiene, como pueden ver. Aunque como pueden ver la mía me vino rayada. Y yo no se lo hice. Así me la vendió el vendedor que me la vendió. Un tip que les voy a dar es que si ustedes ven una consola, de cualquier tipo que esté rayada o en alguna otra mala condición, no la compren porque les pueden ver la cara y no les funcione. Afortunadamente conmigo sí me funcionó. Nomás se los digo para que tengan en cuenta y tengan cuidado qué es lo que compran, porque algún día les quieran ver la cara. Olvidé mencionarles que esta consola tiene la marca Entertainment System. Obviamente no dice Nintendo, porque obviamente por temas legales. Y otra cosa que se me olvidó decirles es que esta tiene también la tapa falsa, la cual no se puede abrir, pero conserva el diagrama de que se pudiera abrir. Ahí donde en la consola original recuerdo que era la entrada de los cartuchos. Pero bueno, ahora es hora de que decidamos cuáles de las dos consolas se lleva el legítimo puesto en diseño. Para mí se lo lleva la consola original. ¿Por qué? No solo por sus materiales con lo que están hechos, sino porque es muy fiel a la consola original. Aunque de hecho, a pesar de que la puedes jugar en una televisión, aunque de hecho esta es más fiel a la consola original, ya que puedes jugar en una televisión en una televisión de tubo de las viejitas. Aunque de hecho esta la puedes jugar en HD. Pero bueno, ya voy a aclarar eso en ese puesto. Ahora vamos a ver las características de la NES Mini original. Como ya muchos sabemos, la NES Mini original trae juegos. Trae 30 juegos de los mejores que ha sacado Nintendo. Pero eso ya los iré aclarando más adelante. Eso sí, esta consola, al tener también le puedes agregar más juegos aunque para eso necesitas un parche descargable. Y eso depende del Windows que uses. Eso sí, la consola, si no te gusta jugar en HD con la consola, no te preocupes. También puedes cambiar las scanlines. Puedes cambiar el aspecto. En pocas palabras, puedes cambiar el aspecto de la consola, de como lo jugábamos en un televisor de tubo. Aunque esto se me hace, en lo personal a mí, se me hace muy muy feo. Los juegos se miran muy muy feos. Afortunadamente lo puedes cambiar en HD. Eso sí. Otra cosa que también puedes hacer con esta consola es que puedes jugar tus juegos tanto en pantalla completa como en 4:3. Aunque a mucha gente le gusta jugar en 4:3, muy similar a como lo jugábamos en una televisión de tubo y en una NES original. Yo prefiero mejor jugarlo en pantalla completa. Pero bueno, aunque eso estira la imagen, a mí no me importa. Pero bueno, ahora vamos a hablar de las características de la NES Mini pirata. Como ya esta consola, a diferencia de la NES Mini original, la cual esta tiene 30 juegos, esta tiene alrededor de unos 100, 200, no recuerdo. Aunque vamos a aclarar eso más adelante. Aunque esta consola, lamentablemente, al ser un clona chip, no puedes
no puedes guardar las partidas en este juego, en esta versión, a diferencia de la versión original. Eso sí, tampoco tienes scanlines. Siempre podrás jugar. Siempre podrás jugar así como está la consola. Y como ya dije, los controles de la Atari y de la Sega Genesis no son compatibles en esta consola. No son. Y de hecho los controles de esta consola no son compatibles con las consolas que les mencioné. Eso sí. Eso sí, a pesar de que tiene. Si bien esta consola tiene buenos juegos, lamentablemente no puedes cambiar, como ya dije, no puedes cambiar el aspecto de esta consola. Pero bueno, amigos, ahora es hora de decidir quién se lleva el puesto en características. Para mí se lo lleva la pirata. ¿Por qué? Porque a diferencia de la NES Mini original, la cual solo podías jugar en televisiones HD, en esta puedes jugar en un televisor de tubo, tal como en la consola original. Y eso para mí es un punto aparte. Aunque esta de hecho tiene más cosas que ya les mencioné, que no los pienso mencionar otra vez. Pero bueno, ahora vamos a ver los juegos de esta máquina. Como bien, amigos, esta consola, como ya dije, tiene 30 de los mejores juegos que ha sacado Nintendo. Entre ellos tenemos la saga de Super Mario Bros., la saga de Castlevania, la saga el Contra 2, Super Contra. También tenemos el Kirby. Tenemos también juegos de deportes como el Tecmo Bowl. Y por supuesto la saga de Donkey Kong, el primer Metroid, entre otros juegos que no les pienso mencionar, ya que esto alargaría el video. Aunque en el lado de la NES Mini pirata tenemos juegos como la trilogía como de nuevo la trilogía de Super Mario Bros., Double Dragon, Castlevania. ¿Y qué otro juego tenemos? Ah, sí, también tenemos juegos arcade como Q*bert o Galaga o Space Invaders. Pero tenemos también juegos que no fueron tan populares, que son los juegos de Disney y Capcom. Y también tenemos otros juegos que no son tan populares, que también tenemos hacks de Nintendo, que no me acuerdo cuáles eran. Aunque de allá en fuera tenemos juegos que no fueron tan populares, como ya dije, los juegos de Disney junto con Capcom. Y también tenemos juegos que tampoco fueron tan populares. Otro juego que no fue tan popular en su momento fue el ¿cómo se llamaba? ¿Qué otro juego no era tan popular? Ah, sí, también tenemos clasicazos como las Tortugas Ninja, los Picapiedra y otros que no fueron tan populares como los Picapiedras. Pero bueno, hora de decidir cuál de estas dos consolas se lleva el puesto de videojuegos. Para mí, las dos se llevan el puesto el puesto de juegos. ¿Por qué? Porque esas consolas tienen juegos bastante buenos, más uno. Aunque esta tiene juegos que no fueron aunque esta también tiene juegos, no solo de los buenos, sino también los que no fueron tan populares. Pero bueno, estas dos consolas tienen juegos que marcaron una generación y de los que muchos fueron su primera consola de videojuegos en tener en su colección. Y bien, amigos, eso sería todo por el día de hoy. Ustedes díganme en los comentarios qué juego de Nintendo NES jugaste en una NES Mini, o mejor aún, díganme en los comentarios qué juego de NES me recomiendas. ¿Qué juego de NES me recomiendas para que juegue? Quiero saber sus opiniones en el área de los comentarios. Recuerden darle like al video, compartir el video, suscribirse al canal si no lo han hecho, y como digo siempre, digan no al Game Over. Soy Super Seba Bros con ustedes, y adiós vidrios.